Esta perra entró corriendo en una comisaría con sus cachorros, completamente exhausta. Al principio, todos estaban desconcertados, pero luego entendieron por qué estaba allí, y la realidad era mucho peor de lo que nadie podía haber imaginado. Lo que sucedió después es algo que tienes que escuchar. Déjanos saber en los comentarios desde donde nos estás viendo. El tranquilo murmullo de la mañana llenaba la comisaría de Willow Creek. El oficial Carter estaba en su escritorio, revisando papeleo, mientras el suave parloteo de sus compañeros resonaba en el fondo. Era solo otro día rutinario hasta que la puerta se abrió con un fuerte chirrido. Al principio, nadie prestó mucha atención. La gente solía entrar con objetos perdidos o quejas menores, pero esta vez era diferente. Una perra desaliñada y cubierta de barro irrumpió en la comisaría, jadeando intensamente. No era cualquier perra, era una Golden Retriever. Su pelaje estaba enmarañado y mojado, y sus ojos reflejaban una urgencia indescriptible. Sujetaba cuidadosamente en su boca un pequeño cachorro que se movía débilmente. Carter levantó la vista de su escritorio, sobresaltado. ¡Qué demonios! Antes de que alguien pudiera reaccionar, la perra corrió hacia el centro de la sala, colocando al cachorro con cuidado en el suelo. Luego, sin dudarlo, giró y salió corriendo por la puerta, dejando al cachorro gimoteando suavemente. Los oficiales se miraron entre sí, confundidos. ¿Qué está pasando?, murmuró el oficial Hayes. Carter, intrigado, se acercó al tembloroso cachorro. Su cuerpo era tan pequeño que cabía en la palma de su mano y dejó escapar un débil gemido, con los ojos medio cerrados. «Hola, pequeñín», dijo suavemente, arrodillándose. «¿Dónde está tu mamá?». Como si respondiera a la pregunta, la perra volvió a irrumpir por la puerta, esta vez con un segundo cachorro. Colocó al segundo al lado del primero y salió corriendo de nuevo sin detenerse. La sala quedó en silencio. Los oficiales dejaron lo que estaban haciendo, ahora completamente enfocados en la perra. El ceño de Carter se frunció. Algo no está bien. Para cuando la perra regresó con un tercer cachorro, quedó claro que esto no era una coincidencia. Su ritmo frenético, el estado frágil de los cachorros, algo estaba muy mal. Las costillas de la perra eran visibles bajo su pelaje embarrado y sus movimientos eran vacilantes, claramente agotados. Carter levantó con cuidado a los dos primeros cachorros, acunándolos en sus brazos. «Alguien traiga una manta y un poco de agua», ordenó con voz firme pero calmada. La oficial Martínez se apresuró con una manta suave y la extendió en el suelo. Carter colocó con cuidado a los cachorros sobre ella, observando cómo la perra regresaba una vez más. Esta vez, sus movimientos eran más lentos, su respiración pesada. Traía un cuarto y último cachorro, que dejó junto a sus hermanos antes de desplomarse en el suelo, demasiado débil para moverse más. Los oficiales se reunieron a su alrededor, con expresiones de preocupación y asombro. «¿De dónde habrá venido?», preguntó Martínez en voz baja. Carter se arrodilló junto a la perra, acariciando suavemente su cabeza. «No lo sé», dijo con la voz tensa, «pero, sea lo que sea por lo que ha pasado, trajo a sus cachorros aquí por una razón». La Golden Retriever levantó la vista hacia él, con sus ojos cansados llenos de algo que Carter no podía describir: gratitud, desesperación. Fuera lo que fuese, le llegó al fondo del corazón. La comisaría, antes llena de ruido, estaba ahora en silencio. Todos parecían comprender la importancia de lo que estaba ocurriendo. Una madre, contra todo pronóstico, había elegido este lugar, un refugio seguro, para sus cachorros. Pero, ¿por qué? ¿Qué la había llevado a arriesgarlo todo para llegar aquí? Carter miró a sus compañeros. «Tenemos que averiguar qué está pasando», dijo con firmeza. «Pero primero, asegurémonos de que estén bien». Mientras examinaba cuidadosamente a los cachorros en busca de heridas, no podía quitarse de la cabeza la sensación de que esto era solo el comienzo de una historia mucho más grande. La Golden Retriever yacía sobre la manta, sus costados subiendo y bajando con dificultad. Carter colocó suavemente un tazón de agua cerca de ella, hablándole con ternura. «Aquí tienes, chica, ya hiciste suficiente, ahora descansa». La perra levantó débilmente la cabeza, su lengua lamiendo el agua. Sus ojos se posaron en sus cachorros,
que se acurrucaban juntos, dejando escapar débiles gemidos. Los oficiales intercambiaron miradas, asimilando el peso de la situación. Carter se levantó y miró a Martínez. «Necesitamos llamar al control animal o a un veterinario», dijo. «Estos cachorros son muy pequeños, y ella está exhausta. Necesitan atención». Martínez asintió, ya sacando su teléfono. «Estoy en eso». Mientras Martínez se alejaba para hacer la llamada, Carter se arrodilló nuevamente junto a la perra. Pasó su mano suavemente por su pelaje embarrado, notando los rasguños en sus patas y las espinas enredadas en su pelo. Claramente, había pasado por algo difícil. «¿De dónde vienes?», murmuró. «¿Qué te pasó allá afuera?». La perra, por supuesto, no respondió, pero sus ojos parecían decir más que cualquier palabra. Miraba a Carter con una mezcla de agotamiento y confianza, como si supiera que había tomado la decisión correcta al llevar a sus cachorros allí. Mientras tanto, en la estación, los oficiales murmuraban entre ellos, especulando sobre el pasado de la perra, cada teoría más dramática que la anterior. «Tal vez escapó de un dueño abusivo», sugirió un oficial. «O podría ser una callejera que encontró su camino aquí», añadió otro. «Sea lo que sea», dijo Martínez, regresando a la sala, «el veterinario viene en 20 minutos». Carter asintió, aliviado, pero mientras miraba a la madre perra, una nueva pregunta lo inquietaba. ¿Por qué había venido específicamente aquí? Había muchos otros lugares a donde podría haber ido, refugios, casas, incluso el parque cercano, pero había elegido la comisaría. No tenía sentido. De repente, la perra levantó la cabeza y dejó escapar un gruñido bajo y gutural. Sus orejas se erguieron y miró hacia la puerta, su cuerpo tenso. «¿Qué pasa, chica?», preguntó Carter, con voz calmada pero alerta. La perra intentó ponerse de pie, sus patas temblando bajo su peso. Carter la sostuvo con cuidado. «Hey, tranquila, ahora estás a salvo», pero no se calmaba. Sus ojos permanecían fijos en la puerta y su respiración se aceleró, como si intentara advertirles de algo. Los oficiales se miraron entre sí, inquietos. «¿Crees que hay alguien afuera?», preguntó Martínez. La mandíbula de Carter se tensó. «No lo sé», pero algo la asustó. Carter se puso de pie, su mano descansando instintivamente sobre la funda de su pistola, y se dirigió a la entrada de la estación. Abrió la puerta con cuidado y salió. La calle estaba tranquila, con el habitual bullicio de la vida en un pueblo pequeño continuando como si nada estuviera mal. Pero mientras Carter escaneaba el entorno, algo inusual llamó su atención. En el borde del bosque, al final de la carretera, un camión negro estaba estacionado con el motor en marcha. Sus ventanas estaban polarizadas y Carter no lo reconocía como perteneciente a nadie del pueblo. Sus instintos se activaron. La perra desesperada, los cachorros, los rasguños y su agotamiento, todo apuntaba a algo mucho más siniestro que un simple evento aleatorio. Carter volvió hacia la estación, con la mente acelerada. «Hay un camión negro estacionado cerca del bosque», dijo a Martínez. «No lo reconozco. Creo que podría estar huyendo de algo o de alguien». Martínez frunció el ceño, sus ojos estrechándose. «¿Crees que alguien la estaba persiguiendo?». «Es posible», respondió Carter. «Si ese es el caso, tal vez todavía estén por aquí». La Golden Retriever seguía tumbada en su manta, su respiración constante, pero sus ojos seguían mirando nerviosamente hacia la puerta. Los cachorros estaban acurrucados, ajenos a la atención a su alrededor, soltando de vez en cuando pequeños gemidos. La mente de Carter trabajaba a toda velocidad. Ese camión no parecía una coincidencia. La perra no había llegado a la estación por casualidad, estaba huyendo, quizás incluso por su vida. Pero, ¿de qué? ¿Y quién perseguiría a una madre y a sus cachorros? Martínez se acercó a él, con la voz baja. «Consulté con la central. No hay reportes de una perra perdida que coincida con su descripción, pero hay algo más. Temprano esta mañana, hubo una llamada sobre actividad sospechosa cerca del bosque. Un hombre fue visto cargando algo en un camión». La mandíbula de Carter se apretó. «Déjame adivinar, un camión negro». Martínez asintió. «Así es. La persona que llamó no permaneció en la línea, así que no hay muchos detalles». Carter miró a la Golden Retriever.
Su pelaje estaba cubierto de barro, y sus costillas eran visibles bajo su manto. Esto no era solo una callejera. Había sido descuidada, o algo peor. La puerta se abrió con un chirrido, y la doctora Sin, la veterinaria del pueblo, entró con su equipo médico. Su actitud calmada y tranquilizadora alivió inmediatamente parte de la tensión en la sala. Me dijeron que tienen unos pacientes especiales para mí, dijo con una sonrisa amable, sus ojos posándose en la perra y sus cachorros. Carter asintió y la guió hacia ellos. Ella misma los trajo aquí. Hicimos lo que pudimos, pero están en mal estado. La doctora Sin se arrodilló junto a la perra, moviéndose con cuidado mientras examinaba a la madre y sus cachorros. Está deshidratada y exhausta, pero no hay nada que ponga en peligro su vida. Los cachorros están desnutridos, pero estables por ahora. Claramente, ha hecho todo lo posible para mantenerlos con vida. La perra se relajó ligeramente bajo el cuidado de la veterinaria, sus ojos suavizándose como si entendiera que finalmente estaba a salvo. Los cachorros se acurrucaron juntos, buscando calor. A pesar de la situación, Carter sonrió. «Eres más fuerte de lo que pareces, ¿verdad, chica?» La doctora Sin terminó su examen y se puso de pie. «Es muy resistente, pero ha pasado por algo traumático. Lo que haya sido, le cobró factura». El gruñido bajo de la perra retumbó en la sala mientras su cuerpo se tensaba aún más. Sus ojos permanecían fijos en la puerta, sus orejas erguidas y sus dientes apenas descubiertos. Todos en la sala quedaron inmóviles. Martínez dio un paso hacia adelante. «¿Qué está percibiendo?» Carter se enderezó, su expresión grave. «Quédate con ella. Voy a revisar el camión». «Ten cuidado», dijo Martínez, agarrando su brazo. «Si alguien la está buscando, podrían no dudar en hacer algo peor». Carter asintió, sintiendo como su corazón se aceleraba mientras salía al exterior. El camión seguía allí, pero ahora el motor estaba apagado. El aire parecía más pesado, cargado de tensión. Se acercó con cautela, su mano rozando la funda de su pistola. Mientras se aproximaba, notó unos rasguños débiles en el lateral del camión, marcas que parecían de algo que intentó arañar para escapar. Su estómago se revolvió. Al mirar dentro de la caja del camión, distinguió una manta sucia, cuerdas y débiles manchas de barro y sangre. Un frío y opresivo temor lo invadió. El dueño de este vehículo no solo estaba involucrado en negligencia, había hecho algo cruel. Cerca, unas huellas llevaban desde el camión hacia el bosque. Carter escaneó la línea de árboles, sus ojos estrechándose, y luego contactó por radio a Martínez. «Llámalo. Tenemos una situación». Cuando regresó a la estación, los gruñidos de la perra eran más profundos. Su cuerpo permanecía rígido, y sus ojos seguían fijos en la puerta como si esperara que algo terrible estuviera por entrar. Carter se agachó junto a ella, hablándole en voz baja. «Está bien, chica, te mantendremos a salvo». Pero cuando la miró a los ojos, se dio cuenta de que los gruñidos no eran solo una advertencia, eran una súplica. Alguien venía, y no con buenas intenciones. Dentro de la estación, la tensión era palpable. Martínez se acercó con preocupación marcada en su rostro. «¿Qué encontraste?» «El camión está relacionado con esto», respondió Carter en voz baja. «Hay cuerdas, sangre, no es algo aleatorio. Quien sea el dueño, está involucrado». El rostro de Martínez se oscureció. «El refuerzo está en camino, pero podría tardar». «No tenemos tiempo», murmuró Carter, mirando hacia la puerta. «Las huellas llevan al bosque. Podrían estar observándonos ahora mismo». Como si fuera señal, la perra dejó escapar un ladrido agudo, su mirada se desvió hacia la ventana. Un gruñido bajo surgió de su pecho. La doctora Sin levantó la vista desde donde atendía a los cachorros. «Si alguien la está buscando, no se detendrán. Necesitamos llevarlos a un lugar seguro». Carter asintió, su decisión tomada. «Martínez, prepara la camioneta de la estación. Los llevaremos a la clínica, está más cerca y es segura». «¿Y si el dueño de ese camión intenta detenernos?», preguntó Martínez con cierta duda. «Entonces nos encargamos de él», dijo Carter con firmeza. «Pero estos animales no se quedarán aquí desprotegidos». Martínez se apresuró a preparar el vehículo mientras Carter se arrodillaba junto a la Golden Retriever.
Te vamos a sacar de aquí, murmuró. Pero tienes que confiar en mí. Mantendremos a salvo a ti y a tus cachorros. La perra lo miró con ojos temblorosos pero firmes, como si entendiera. Entonces, un fuerte golpe resonó desde el exterior, seguido del crujido sordo de pasos. Carter se levantó de inmediato, su mano descansando en la funda de su pistola. «Quédate con ellos», dijo a la doctora Sim, señalando a la perra y a los cachorros. Él y el oficial Collins se dirigieron rápidamente hacia la puerta. Carter la abrió con cautela y salió. El camión negro seguía estacionado cerca del bosque, pero ahora había un hombre parado junto a él. Su rostro estaba cubierto por la sombra de una gorra de béisbol y su figura alta y desaliñada desprendía un aire de amenaza. Sus manos permanecían enterradas en los bolsillos de su chaqueta y su postura era tensa y deliberada. «¿Puedo ayudarle?», llamó Carter, su voz calmada pero autoritaria. El hombre no respondió de inmediato. Dio un paso lento hacia adelante antes de contestar con un tono bajo y áspero: «Estoy aquí por lo que es mío». La mandíbula de Carter se tensó. ¿Y exactamente qué sería eso? El hombre inclinó ligeramente la cabeza, con una expresión difícil de leer. «La perra es mía. Si realmente fuera tuya, no estaría aquí en estas condiciones», replicó Carter. «Ella vino a nosotros buscando ayuda». Los ojos del hombre se oscurecieron y su voz se tornó más fría. «Eso no es asunto tuyo. Solo entrégamela y me iré». Carter dio un paso hacia adelante, colocándose firmemente en el camino del hombre. «Eso no va a pasar. Da la vuelta y vete. Ahora». Por un momento tenso, el hombre no se movió. Luego, una sonrisa helada apareció en su rostro. «No entiendes», dijo. «Estás cometiendo un gran error». Antes de que Carter pudiera responder, notó movimiento al borde de su visión. Otro hombre salió del bosque, sosteniendo una barra de metal en la mano. La mano de Carter se movió de inmediato hacia su pistola. «Detente ahí», ladró, con una voz firme e inquebrantable. El segundo hombre se detuvo, congelándose en su lugar, pero la tensión en el aire era palpable. Dentro de la estación, la Golden Retriever ladró, un sonido agudo y lleno de pánico. Martínez apareció detrás de Carter, con tono urgente. «La SUV está lista». Carter no apartó los ojos de los dos hombres. «Bien, lleva a la perra y los cachorros al vehículo. Ahora». Martínez dudó brevemente, pero luego se dio la vuelta y corrió hacia el interior. Carter mantuvo su postura firme, su mano lista cerca de su arma. «Esta es su última advertencia», dijo a los hombres. «Den la vuelta y váyanse». El primer hombre dio otro paso hacia adelante, su sonrisa ensanchándose con desafío. «¿De verdad crees que puedes detenernos?». La voz de Carter fue fría. «Inténtalo». Dentro de la estación, Martínez y la doctora Sim trabajaban rápidamente. Los cachorros fueron envueltos en una manta y la Golden Retriever, aunque débil, se levantó con determinación, como si entendiera la urgencia. Con cuidado, las dos mujeres los cargaron al SUV. Carter echó un vistazo rápido por encima del hombro para asegurarse de que los animales estaban a salvo. Luego se volvió hacia los hombres. «Ya han dicho lo suyo», dijo con firmeza. «Ahora lárguense y no regresen». Los dos hombres intercambiaron miradas antes de retroceder hacia su camión, sus movimientos lentos y deliberados, dejando en el aire una amenaza silenciosa. Carter no bajó la guardia hasta que desaparecieron en el bosque. Se apresuró hacia la SUV, su adrenalina aún corriendo. «Conduce», le ordenó a Martínez. «No te detengas por nada». La SUV avanzó rápidamente por la tranquila carretera rural, llevando a la Golden Retriever y sus cachorros a un lugar seguro. Las manos de Martínez se aferraban al volante con fuerza, sus ojos alternando entre el camino y el espejo retrovisor. En el asiento trasero, la doctora Sim sostenía a la madre perra, cuya cabeza descansaba en su regazo. Los cachorros estaban acurrucados bajo una manta junto a ella. «Todo está bien ahora», susurró la doctora Sim, acariciando el pelaje enmarañado de la perra. «Estás a salvo». Los ojos de la Retriever se cerraron lentamente, su cuerpo relajándose por primera vez después de días de miedo y agotamiento. Los cachorros se movieron de vez en cuando, pero permanecieron cerca, consolados por la presencia de su madre. En la estación,
Carter observó cómo las luces traseras de la SUV desaparecían en la distancia. Se volvió hacia el oficial Collins con una expresión dura. Mantén vigilado el perímetro. Esos hombres no se rendirán fácilmente. Collins asintió y se dirigió hacia la entrada para vigilar. Pero Carter no podía sacudirse la sensación de inquietud que lo invadía. Tomando su radio, llamó a la central. Aquí el oficial Carter. Necesitamos refuerzos para buscar en los bosques cerca de la estación. Hay evidencia de actividad ilegal relacionada con ese camión. Entendido, respondió la voz al otro lado. Las unidades están en camino. Carter comenzó a caminar de un lado a otro mientras esperaba, los detalles del camión y su contenido persiguiéndolo. Las cuerdas, las manchas de sangre y los arañazos pintaban una imagen sombría. Esto no era negligencia. Estos hombres estaban involucrados en algo mucho más oscuro. Mientras tanto, en la SUV, Martínez miró a la doctora Sin mientras se acercaban a la clínica veterinaria. ¿Crees que intentarán seguirnos? La doctora Sin negó con la cabeza. No lo sé, pero debemos llegar rápidamente. Ella está débil y los cachorros necesitan atención adecuada. La SUV disminuyó la velocidad al acercarse a la clínica. Martínez escaneó el área en busca de señales de persecución. Al no ver nada sospechoso, finalmente se permitió relajarse al estacionar en el lote. Dentro de la clínica, la doctora Sin se movió con rapidez, examinando a la Golden Retriever y sus cachorros. El cuerpo de la madre mostraba rasguños y moretones, sus patas estaban en carne viva de tanto correr. Los cachorros, aunque desnutridos, estaban ilesos. Ha pasado por mucho, dijo suavemente la doctora Sin, mirando a Martínez. Pero se recuperará, y sus cachorros también. Martínez dejó escapar un suspiro de alivio. Eso es bueno. Ahora solo necesitamos asegurarnos de que esos hombres no vengan a buscarla. De vuelta en la estación, Carter revisaba las pruebas del camión. Las cuerdas, las manchas de sangre y las marcas de garras presentaban un cuadro inquietante. Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando Collins entró corriendo, su rostro pálido. El camión se fue, dijo Collins con voz tensa. La cabeza de Carter se levantó de golpe. ¿Qué? Collins respondió sombríamente, deben haber dado la vuelta. Entró apresuradamente, su rostro aún pálido. Revisé las cámaras. Salieron unos minutos después de la SUV y van en la misma dirección. El estómago de Carter se hundió mientras agarraba su radio. Martínez, ¿me copias? Hubo una pausa antes de que la voz de Martínez sonara entrecortada. Te escucho. Van hacia ustedes, advirtió Carter, con tono urgente. Tienen que moverse. Ahora. En la clínica, Martínez palideció al escuchar la advertencia. Doctora Sin, tenemos que irnos, dijo con urgencia. La doctora Sin no dudó, agarrando una caja de transporte y colocando cuidadosamente a los cachorros dentro, mientras Martínez ayudaba a la Golden Retriever a ponerse de pie. Aunque débil, la perra se tambaleó y logró mantenerse erguida, impulsada por su instinto maternal que superaba su agotamiento. Afuera, el distante rugido de un motor se hacía más fuerte. El corazón de Martínez latía con fuerza mientras miraba por la ventana. El camión negro venía a toda velocidad por el camino. Están aquí, dijo, con la voz temblorosa. Tenemos que irnos ya. La doctora Sin aseguró rápidamente la caja en la parte trasera de su coche y ayudó a la perra a subir junto a ella. Martínez se lanzó al asiento del conductor y encendió el motor justo cuando el camión irrumpía en el estacionamiento. Las puertas del camión se abrieron de golpe y el mismo hombre de antes salió furioso, con el rostro torcido por la ira. No pueden llevarse lo que es mío, gritó, avanzando hacia ellos. Martínez no dudó. Puso el pie en el acelerador y los neumáticos chirriaron mientras el coche salía disparado del estacionamiento. El motor del camión rugió detrás de ellos mientras comenzaba la persecución. En el espejo retrovisor, Martínez podía ver cómo el camión se acercaba. Sus manos se aferraban al volante, su mente trabajando a toda velocidad. Aguanten, murmuró, presionando aún más el acelerador. La doctora Sin sujetaba con fuerza la caja de transporte, sus ojos abiertos por el miedo.
La Golden Retriever dejó escapar un gruñido bajo, sus instintos protectores despertando a pesar de su estado. La persecución estaba en marcha, y Martínez sabía que debía mantener la delantera. Pero a medida que el camión se acercaba, se dio cuenta de que se estaban quedando sin opciones. El camino estrecho serpenteaba a través del denso bosque, y el camión se acercaba cada vez más. «Agárrense», gritó Martínez, mientras la SUV tomaba una curva cerrada. La doctora Sin abrazó la caja de los cachorros en el asiento trasero, mientras la Retriever jadeaba pesadamente, su cuerpo interponiéndose como escudo. El motor del camión rugió más fuerte mientras se colocaba junto a ellos. El conductor se asomó por la ventana. «Deténganse», gritó, su rostro contorsionado por la furia. Martínez lo ignoró, su mandíbula apretada mientras pisaba más el acelerador. Más adelante, el camino se bifurcaba. Sin dudarlo, giró a la izquierda hacia un sendero de tierra que conducía a un campo abierto, esperando despistarlos. El camión dudó brevemente antes de seguirlos, sus neumáticos derrapando sobre la grava suelta. «No se van a rendir», dijo la doctora Sin, su voz tensa por el miedo. «No van a conseguir lo que quieren». «No hoy», respondió Martínez, con determinación endureciendo su voz. La Golden Retriever gruñó de nuevo, su mirada fija en el camión. A pesar de su agotamiento, movió su cuerpo aún más sobre la caja, como si entendiera el peligro. De repente, el camión embistió la parte trasera del coche. El impacto hizo que el vehículo se tambaleara, pero Martínez mantuvo el control. «Vamos, chica», murmuró, alentando al coche. «Solo un poco más». A lo lejos, aparecieron luces rojas y azules, brillando con intensidad. Los refuerzos habían llegado. El conductor del camión frenó bruscamente mientras dos patrullas bloqueaban el camino. Los oficiales salieron rápidamente, con armas desenfundadas, y entre ellos estaba Carter, su expresión dura e implacable. «Fuera del camión», gritó Carter, su voz resonando en el campo. El conductor dudó, luego levantó lentamente las manos y salió, su rostro una máscara de frustración. Su cómplice lo siguió a regañadientes, murmurando maldiciones entre dientes. Los oficiales se movieron rápidamente, asegurando a ambos hombres con esposas mientras Carter se acercaba al coche. Martínez salió del vehículo, con las piernas temblorosas mientras la adrenalina aún corría por su cuerpo. «No tienes idea de cuánto me alegra verte», dijo, su voz temblorosa. Carter le dio un asentimiento tranquilizador y miró dentro del asiento trasero. La Golden Retriever levantó la cabeza, sus ojos cansados encontrándose con los suyos. A pesar de su agotamiento, había un destello de alivio en su mirada. «Lo hiciste bien, chica», dijo Carter suavemente. Carter se volvió hacia la doctora Sin, quien aún sostenía la caja con los cachorros. «¿Están bien?», preguntó. La doctora Sin asintió. «Necesitarán cuidados, pero van a salir adelante, gracias a ella y a ustedes». Carter dio un paso atrás, observando cómo los oficiales aseguraban la escena. Los dos hombres fueron subidos a la parte trasera de un coche patrulla, sus rostros apagados y llenos de frustración. «¿Qué buscaban?», preguntó Martínez, su voz todavía temblorosa. La expresión de Carter se oscureció. Estaban manejando una red ilegal de peleas de perros. Ella debió escapar con sus cachorros. Cuando intentaron obligarla a regresar, vino aquí porque no tenía otro lugar a donde ir. El estómago de Martínez se revolvió. «Y confió en nosotros». Carter asintió solemnemente. No tenía otra opción. La doctora Sin miró a la Golden Retriever, con lágrimas llenando sus ojos. «No es solo valiente, es extraordinaria. Arriesgó todo para salvar a sus cachorros». Carter se agachó junto a la perra, acariciando suavemente su cabeza. «Ahora estás a salvo», murmuró. «Nadie te hará daño a ti ni a tus bebés nunca más». La Retriever dejó escapar un suave gemido, cerrando los ojos como si finalmente se sintiera lo suficientemente segura para descansar. En los días siguientes, la historia se extendió por todo el pueblo. La Golden Retriever, ahora llamada Esperanza, se convirtió en un símbolo de resiliencia y valentía. Sus cachorros fueron adoptados por familias amorosas y Esperanza encontró un hogar definitivo con Carter, quien prometió darle la vida que siempre había merecido.
La red ilegal de peleas de perros fue desmantelada, y los dos hombres enfrentaron la justicia por sus crímenes. La comunidad se unió, organizando eventos para concienciar sobre el maltrato animal y la importancia de la compasión. En la comisaría, Esperanza se convirtió en la mascota querida de todos, recibiendo a los visitantes con su cola moviéndose alegremente y cuidando de los oficiales como si fueran sus propios cachorros. Su historia inspiró a todos los que la escucharon, un recordatorio poderoso de que, incluso en los momentos más oscuros, el coraje y la bondad pueden abrir el camino hacia un futuro más brillante.